Principio universal de refrigeración. Primero, entendamos qué es el frío. El frío, como fenómeno físico, no existe. Es ausencia de calor. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía. Y la temperatura es la intensidad de calor. Estamos midiendo calor o estamos midiendo energía calórica cuando hablamos de temperatura. Se puede medir en la escala de Celsius, Fahrenheit o Kelvin. La más común es usada la Celsius aquí en Latinoamérica. Ahora bien, ¿por qué no se puede medir el frío? Normalmente uno escucha de aire acondicionado de 2250 frigorías, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Es correcto? Bueno, en realidad no. Las frigorías no existen, son una medida comercial de fantasía. No existen, porque el frío no existe y no se puede medir algo que no existe. Es hermoso ver tantos evolucionistas que dicen Dios no existe, pero te hablan de frigorías. Entonces, lógica científica pura. Si el frío no existe, no se puede medir. Es como la oscuridad no tiene unidad de medida. En cambio la luz sí, porque es una forma de energía. Se mide en lux o en lumens. Y vienen aparatos para medir la luz, cantidad de luz. En cambio el frío y la oscuridad no se pueden medir, son ausencia de energía. Ahora bien, entonces, ¿en qué se mide un aire, por ejemplo? Bueno, se mide en kilocalorías por hora. ¿Qué hace el aire? Absorber calor. Pero para no seguir complicándonos, vamos al principio básico de frío o ausencia de calor. Vamos al principio básico de refrigeración. Todo fluido, toda sustancia, para cambiar de estado, tiene que ceder o absorber calor. Vamos a poner el ejemplo más clásico, que es el agua. Todos sabemos que el punto de congelamiento del agua es 0 grados centígrados en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, si yo tengo agua, la pongo en la heladera, le va a ir absorbiendo o quitando el calor que tiene las moléculas de agua hasta que se congela a 0 grados Celsius. Ahora, si yo hiciera inverso y ese agua en estado líquido, como sale de la canilla en estado líquido, lo pusiera en una pava, en un jarro, a hervir, va a empezar a absorber calor hasta que llega a los 100 grados y luego de los 100 grados, en condiciones normales de presión y temperatura, rompe en hervor, o sea que pasa a estado gaseoso. O sea que el agua pasa de vapor o estado gaseoso a líquido y luego a sólido a medida que va cediendo o liberándose de calor, de energía calórica. Y la inversa es lo mismo, el agua pasa de sólido, luego a estado líquido y luego a estado gaseoso a medida que va absorbiendo o tomando calor. Ese es el principio universal de refrigeración. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos que el agua, para hervir, para pasar de estado líquido a sólido, a gaseoso, necesita absorber calor, o sea que enfría. ¿Cómo que enfría? Sí, enfría. El agua, para pasar de estado líquido a gaseoso, necesita sacarle el calor a algo, pero recién hierve a los 100 grados. En cambio, los fluidos refrigerantes, y ahí tenemos, ¿sí? Algunas latas de refrigerante. Esta es otra lata de refrigerante. Si los fluidos refrigerantes tienen la particularidad de que evaporan o pasan de líquido a gaseoso a temperaturas bajo 0 grados centígrados. Por ende,
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, y vamos a hablar del bajo cero, vamos a hablar directamente de temperaturas no tan lejanas a los 0 grados. Los aires acondicionados que utilizan R22 y R410A, que es el refrigerante ecológico, ¿a qué temperatura evaporan? ¿Cuál debería ser la temperatura de evaporación? Si los técnicos instaladores respetan los diámetros mínimos, la longitud mínima de cañería, que son 3 metros. Si se instala correctamente, si se le hace vacío con bomba de vacío para liberarlo de humedad y evitar subas o bajones de presión, si la cosa se hace bien, si no hay fugas porque se probó correctamente con el tubo de nitrógeno o con algún detector de fugas digital, hay detectores de fuga digitales que son para ese trabajo. Si la cosa se hace bien, ¿a cuántos grados Celsius o centígrados evapora un aire acondicionado? Bueno, entre 2 y 4 grados centígrados. Entonces vos llegás, prendés el aire, ¿sí? Mirás, lo que vos ves es la unidad interior, a menos de que lo hayan instalado al revés, que ha pasado, hay genios que lo han instalado al revés, pero si es el caso correcto, vos mirás la unidad interior y el refrigerante está llegando como un spray, como unas gotitas de refrigerante en estado líquido a 2 o máximo 4 grados. Vos prendes el aire y el aire puede estar a 25, 35 grados, 100, depende del lugar del planeta donde vivas. Es una broma lo de 100 grados. Y entonces absorbe el calor del ambiente y pasa de estado líquido a estado gaseoso. Pasa a ser gas. Por eso, los fluidos refrigerantes se les dice gas. Pero está mal dicho, porque el fluido refrigerante no todo el tiempo está en forma de gas. Incluso en las garrafas, cuando vienen cargadas las garrafas o las garrafitas chicas, las latitas o aerosoles, suele estar en estado líquido. Vulgarmente se le dice gas, pero el nombre correcto es fluido refrigerante, porque no se le puede decir ni gas ni líquido porque cambia o varía de estado. Y ese es el proceso de enfriamiento. Ahora, ¿cómo funciona un aire acondicionado split? Eso es una pregunta que responderemos, o esa pregunta será respondida en un próximo video. O resumiendo, entonces, ¿cómo se produce el proceso de enfriamiento o climatización de un ambiente? ¿Cómo se produce el frío? Bueno, no se produce, pero sí se produce el proceso de climatización de un ambiente cuando, por medio del aire acondicionado, podemos bajar la temperatura y también los valores de humedad para que el ambiente sea más agradable. Entonces, ¿qué hago con el calor que está en la habitación y que me molesta? Y con la humedad, se la tiro al vecino o la extraigo hacia el exterior. Eso es lo que hace el aire acondicionado. Y eso es lo que hacen las heladeras. Por medio del sistema, toman el calor del habitáculo, en el caso de las cámaras de frío o las heladeras, o el calor de la habitación, en el caso de los aires acondicionados, y los extraen de ese lugar a refrigerar o climatizar hacia el exterior o hacia otro lugar donde no moleste. Después vamos a ver más en detalle qué diferencia hay, por ejemplo, entre una heladera, un aire, tipos de refrigerantes, tipos de aceites, tipos de compresores y cualquier otra cosa que surja y que me puedan dejar como duda en los comentarios. Desde ya, gracias por ver el video.